Cómo nuestro niño interior contamina nuestra vida. La persona aquejada por una vieja pena dice cosas que no son pertinentes. Hace cosas que no dan resultado. No puede hacer frente a los problemas y soporta terribles sensaciones que no tienen nada que ver con el presente. Harvey Hawkins. Cuando el desarrollo de un niño se frustra, cuando los sentimientos se reprimen, especialmente la ira y el dolor, ese pequeño se convertirá físicamente en un adulto, pero en su interior permanecerá ese niño, airado y herido. Ese niño interno contaminará espontáneamente la conducta de la persona adulta. Hasta que reclamemos y defendamos a ese niño, seguiremos alterando y contaminando nuestras vidas adultas. Veremos a continuación algunas de las formas en que ese niño herido contamina nuestras vidas. Primero hablaremos de la codependencia. Se puede definir a la codependencia como una enfermedad caracterizada por una pérdida de identidad. Ser codependiente significa estar alejado de los sentimientos, necesidades y deseos de uno. Las personas codependientes sienten en carne propia las emociones que experimenta el otro. Se valoran a sí mismos por lo que otros piensan de ellos, lo cual los hace ser dependientes de otras personas. Son personas que dependen de algo externo para tener una identidad. La codependencia se origina en ambientes familiares poco saludables. Por ejemplo, todos los miembros de la familia de un alcohólico se convierten en codependientes de la forma de beber de éste. Como ese vicio amenaza a cada miembro de la familia, se adaptan a la situación permaneciendo en constante alerta. De hecho, la adaptación a la tensión debería ser un estado temporal, pero en realidad tiende a volverse crónica. Con el tiempo, una persona que vive con la angustia crónica de la conducta alcohólica pierde contacto con sus propios sentimientos, necesidades y deseos. Los niños necesitan seguridad y una orientación positiva de las emociones para entender sus propias señales interiores. También requieren ayuda para aprender a separar sus pensamientos de sus sentimientos. Cuando el ambiente familiar está lleno de violencia, química, emocional, física o sexual, el niño debe concentrarse solamente en su entorno. Con el tiempo su habilidad para valorarse a sí mismo se pierde. Sin una vida interior saludable, uno se exilia intentando hallar satisfacción en el exterior. Esto es codependencia y es un síntoma de la existencia de un niño herido en el interior de una persona. La conducta codependiente indica que no fueron satisfechas las necesidades de la infancia de la persona y por lo tanto ella no puede saber quién es. Otra forma en la que el niño interior contamina nuestras vidas se hace visible en las conductas ofensivas. Pensamos que todas las personas que poseen un niño herido en su interior son agradables, calladas y sufridas. Pero de hecho, ese niño herido que llevan en sus almas es responsable de mucha de la violencia y crueldad imperantes en el mundo. Hitler fue crónicamente golpeado en su infancia. Fue humillado por su sádico padre, quien era el hijo bastardo de un terrateniente judío. Hitler reprodujo la forma más extremada de esa crueldad en millones de personas inocentes. La conducta ofensiva, la principal fuente de destrucción humana, es el resultado de la violencia padecida en la infancia y del sufrimiento y dolor experimentados por esa situación. El otrora niño herido e impotente se convierte en el adulto ofensor. Es necesario comprender que cuando un pequeño es objeto de cualquier tipo de abuso, en realidad se le está preparando como un ser ofensivo. El psiquiatra Bruno Bettelheim
acuñó una frase para este proceso. Lo llamó identificándose con el ofensor. La violencia física, sexual o emocional es tan aterrorizante que el niño pierde su identidad cuando sufre un abuso. Para sobrevivir al dolor, el niño se identifica con el ofensor. Si bien la mayor parte de la conducta ofensora tiene su origen en la infancia, no siempre es el resultado de la violencia. Algunos seres ofensivos fueron echados a perder por sus padres complacientes y consentidores que les hicieron sentirse superiores a los demás. Esos niños consentidos creyeron que merecían un trato especial de parte de todos y que lo que ellos hacían era siempre lo adecuado. Perdieron todo sentido de responsabilidad, pensando que sus problemas eran siempre causados por otros. Desórdenes narcisistas. Todo niño necesita sentirse amado incondicionalmente, cuando menos al principio de su vida. Si no puede verse reflejado en su padre, el niño no tendrá la manera de saber quién es él. Cada uno de nosotros fue un nosotros antes de convertirnos en un yo. Necesitábamos un rostro espejo que reflejara todas las partes de nosotros. Necesitábamos saber cuánto importábamos, que nos tomaban en serio, qué parte de nuestro ser era aceptada y merecedora de cariño. También necesitábamos saber que podíamos depender del amor de nuestros padres. Estas fueron nuestras saludables necesidades narcisistas. Si no fueron satisfechas, nuestro sentido de yo soy resultó perjudicado. El niño despojado de su narcisismo, posteriormente, contaminará al adulto con un insaciable afán de amor, atención y afecto. Las demandas de ese niño que vive en su interior sabotearán sus relaciones de adulto, porque no importa cuánto amor se le dé, nunca será suficiente. El adulto despojado, cuando niño de su narcisismo, no puede ver satisfechas sus necesidades porque realmente son necesidades de un niño, y los niños necesitan a sus padres todo el tiempo. Sienten esta necesidad por naturaleza, no por elección. Las necesidades del niño son de dependencia, es decir, necesidades que deben ser satisfechas por otros. Solo si se lamenta la pérdida, llegará la curación. Si esto no sucede, el niño buscará vorazmente el amor y la estimación que él o ella no tuvieron en su infancia. Las necesidades de los adultos despojados de su narcisismo en su infancia asumen varias formas. Una relación tras otra les causa desilusión. Siempre buscan al amante perfecto que satisfaga todas sus necesidades. Se vuelven adictos. Las adicciones son un intento por llenar el vacío que existe en la psique del individuo. Las adicciones al sexo y al amor son ejemplos destacados. Luchan por objetos materiales y dinero porque ellos les proporcionan la sensación de ser valiosos. Se convierten en actores o en atletas porque necesitan la constante adulación y admiración de su público. Utilizan a sus propios hijos para satisfacer sus necesidades. En su fantasía, sus hijos nunca los dejarán y siempre los amarán y respetarán y admirarán. Tratan de obtener de sus hijos el amor y admiración especial que no pudieron lograr de sus padres. Cuestiones de confianza. Cuando los padres o tutores no inspiran seguridad, se desarrolla en los niños un profundo sentido de desconfianza. El mundo parece un lugar peligroso, hostil, impredecible. Por tanto, el niño debe estar siempre alerta y tener todo bajo control. Piensa, si yo lo controlo todo, entonces nadie me podrá sorprender descuidado y lastimarme. Así, el control se convierte en adicción. La locura por controlar, y controlar todo en especial, causa severos problemas. No hay manera de intimar con un compañero que desconfía de uno. La intimidad exige que cada cónyuge acepte al otro tal como es.
Lo primero que debemos aprender en la vida es que los otros, mamá, papá, el mundo exterior, son dignos de confianza. Si podemos confiar en el mundo, seremos capaces de aprender a confiar en nosotros mismos. Conductas de representación exterior, representación interior. Representación exterior. Para comprender cómo el niño herido que se aloja en nuestro interior actúa para satisfacer necesidades pendientes desde la infancia y traumas no resueltos, tenemos que entender que la principal fuerza motivadora en nuestras vidas es la emoción. Las emociones son el combustible que nos mueve a defendernos y a satisfacer nuestras necesidades básicas. La energía es fundamental. Nuestra ira nos impulsa a defendernos. Con ira protegemos y luchamos por nuestros derechos. El miedo nos orilla a huir ante el peligro. El miedo nos permite discernir, nos protege del peligro, nos impulsa a correr y buscar refugio. La tristeza nos hace llorar. Las lágrimas nos ayudan a aliviar nuestro dolor. Con la tristeza lamentamos nuestras pérdidas y liberamos nuestra energía para utilizarla en el momento presente. Cuando no podemos lamentarnos, no podemos acabar con el pasado. Toda la energía emocional relacionada con nuestra pena o trauma se congela, aunque continuamente trata de liberarse a sí misma. Como esta energía no se puede expresar de una manera natural, se manifiesta en conducta anormal. A esto se le llama representación exterior. Cualquier violencia contra un miembro de la familia aterroriza a los demás miembros. Un testigo de la violencia es una víctima de la misma. La representación es una de las maneras más devastadoras con que el niño herido que llevamos en nuestro interior sabotea nuestras vidas. Otras actitudes clásicas de la conducta reproductora de los abusos sufridos en el pasado son reproducir la violencia en otros, hacer o decir a nuestros hijos lo que dijimos que nunca diríamos o haríamos, experimentar regresiones espontáneas, berrinches, rabietas, etc. Ser inapropiadamente rebelde, aplicar reglamentos paternos idealizados. Representación interior. Reproducir en nosotros mismos los abusos sufridos en el pasado se denomina representación interior. Nos castigamos a nosotros mismos en la forma en que nos reprimían en la infancia. La emoción que no se liberó en el pasado a menudo se vuelve contra uno. La energía emocional que no fluye hacia el exterior puede causar graves problemas físicos, incluyendo desórdenes intestinales, dolores de cabeza, dolor de espalda, de cuello y severa tensión muscular, artritis, asma, ataques cardíacos y cáncer. Ser propenso a los accidentes es otra forma de representación interior. Uno se inflige castigo a sí mismo mediante los accidentes. Creencias mágicas. A los niños les agrada lo mágico. Se piensa que la magia, a través de ciertas palabras, gestos o conductas, puede transformar la realidad. Padres equivocados a menudo refuerzan el pensamiento mágico de sus hijos. Por ejemplo, si usted le asegura a los niños que su conducta es directamente la responsable de los sentimientos de otra persona, les está usted enseñando a tener pensamientos mágicos. Algunas frases comunes de este tipo son: estás matando a tu padre, mira lo que has hecho, has incomodado a tu madre, ¿estás satisfecho? Has enfadado a tu padre. A las niñas pequeñas les enseñan que los cuentos de hadas están llenos de magia. La Cenicienta aprendió que debía esperar en la cocina a un sujeto que llevaría el zapato apropiado. Blancanieves sabía que si esperaba lo suficiente su príncipe llegaría.
Literalmente, este cuento insinúa a las mujeres que su destino depende de que un necrófilo, alguien a quien le gusta besar gente muerta, pase por el bosque en el momento oportuno. Esta no es una perspectiva agradable. Disfunciones de la intimidad. Muchos adultos que albergan en su interior frustraciones infantiles se mueven entre el miedo al abandono y el temor a quedar entrampados. Algunos están permanentemente aislados por su miedo a ser agobiados por otra persona. Otros se niegan a dejar uniones nocivas por su terror a estar solos. La mayoría fluctúa entre los dos extremos. Muchos niños saben que al nacer causaron un desengaño a sus padres. Por ejemplo, el padre deseaba un niño y nació una niña. Mamá quería una niña y dio a luz un varoncito. El niño llega a sentirse avergonzado de su género, lo cual más adelante puede provocar una actitud sexual sumisa. Los niños víctimas de desprecio y humillación paternal a menudo adoptan conductas sexuales sadomasoquistas. Los niños requieren de una orientación adecuada para dominar cada etapa de su desarrollo. Si el niño no puede satisfacer sus necesidades de su edad, quedará detenido en esa etapa. Los niños que no satisfacen las necesidades de su infancia pueden adquirir fijación en el placer oral. Los niños que han visto frustrado su desarrollo, cuando empiezan a caminar a menudo se sienten fascinados por los glúteos. Esa fascinación por una parte genital se llama objetivación sexual y reduce a las demás personas a objetos sexuales. La objetivación sexual es el azote de la verdadera intimidad. Esta requiere de dos personas sanas que se valoren mutuamente como individuos. Muchas parejas codependientes se enfrascan en relaciones sexuales intensamente objetivadas y morbosas. Es la única forma en que sus niños heridos que llevan dentro de sí se sienten enlazados. Conductas no disciplinadas. La palabra disciplina proviene del latín disciplina, que significa enseñanza. Al disciplinar a los niños les enseñamos a vivir más productiva y amorosamente. Como ha dicho Scott Peck, la disciplina es una manera de reducir el sufrimiento de la vida. Aprendemos que decir la verdad, posponer la gratificación, ser honrados con nosotros mismos y ser responsables, puede acrecentar los goces y placeres de la vida. Los niños necesitan padres que sean modelos de autodisciplina. Aprenden de lo que realmente hacen sus padres, no de lo que dicen que hacen. Cuando los padres dejan de ser modelos de disciplina, el niño se convierte en indisciplinado. Cuando los padres aplican la disciplina rígidamente, el niño se vuelve sobredisciplinado. El niño indisciplinado haraganea, es reticente, se niega a aplazar la gratificación, se rebela, es voluntarioso y terco y actúa impulsivamente sin pensarlo. El niño sobredisciplinado es rígido, obsesivo, sobrecontrolado y obediente, complaciente con la gente y devastado por la vergüenza y la culpa. Sin embargo, la mayoría de nosotros, que poseemos en nuestro interior un niño herido, fluctuamos entre la conducta indisciplinada y sobredisciplinada. Conductas adictivas compulsivas. El niño herido que subyace en nosotros es causa importante de una conducta adictiva. Una adicción tiene una relación patológica con cualquier forma de alteración del humor que tenga consecuencias perjudiciales para la vida. Las adicciones a todo lo que se puede ingerir son las que más dramáticamente alteran el humor. El alcohol, las drogas y los alimentos tienen un inherente potencial químico que provoca la alteración del humor. Pero existen diversas maneras en que los sentimientos pueden ser trastornados. Hablaremos de las
adicciones a la actividad, al conocimiento, a los sentimientos y a los objetos. Las conductas adictivas incluyen el trabajo, ir de compras, el juego, el sexo y los rituales religiosos. De hecho, cualquier actividad puede utilizarse para alterar los sentimientos. Las actividades alteran los sentimientos porque distraen. Las actividades cognitivas son una manera poderosa de evitar los sentimientos. Pensar puede ser una manera de eludir los sentimientos. Todas las adicciones tienen un componente racional que se llama obsesión. Los sentimientos mismos pueden ser adictivos. Algunos son adictos a la ira, pues la ira disfraza el dolor y la vergüenza. Cuando rabian, se sienten fuertes y poderosos. Probablemente todo el mundo conoce a alguien adicto al miedo. Los adictos al miedo tienden a ver catástrofes y desastres por todas partes. Siempre están preocupados y vuelven locas a las otras personas. Algunos son adictos a la tristeza o a las penas. Parecen no sentirse tristes, son tristes. Para un adicto a la tristeza, ésta se convierte en su propia forma de ser. Pero los más atemorizantes son los adictos a la alegría. Son los niños buenos obligados a sonreír y estar alegres. Es como si la sonrisa se hubiera congelado en su rostro. Los adictos a la alegría nunca ven nada mal. Sonríen mientras le dicen a usted que su madre falleció. Es pavoroso. Los objetos también pueden crear adicciones. El dinero es la cosa más común. Sin embargo, cualquier objeto puede convertirse en una preocupación y por lo tanto en una fuente de alteración del humor. En el fondo de la mayoría de las adicciones, no importa qué factores genéticos intervengan, se encuentra el niño herido de la infancia, quien constantemente anhela la satisfacción de sus necesidades, y no se requiere estar mucho tiempo junto a un adicto para observar esta conducta en él. Distorsiones del pensamiento. El gran psicólogo del desarrollo Jean Piaget llamó a los niños extraños cognitivos. No piensan como los adultos. Los niños son absolutistas. Esta cualidad del pensamiento infantil se manifiesta por una polaridad de todo o nada. Si no me amas, me odias. No hay términos medios. Si mi padre me abandona, todos los hombres me abandonarán. Los niños no son lógicos. Esto se pone de manifiesto en lo que se ha denominado razonamiento emocional. Me siento de cierta manera, por lo tanto las cosas deben ser así. Si me siento culpable, debo ser una mala persona. Los niños necesitan ejemplos saludables para aprender a separar el sentimiento de la emoción, pensar en los sentimientos y sentir el pensamiento. Los niños piensan egocéntricamente, por ello personalizan todo. Si mi papá no tiene tiempo para atenderme, debe ser porque no soy bueno, porque hay algo malo en mí. Los niños interpretan así la mayoría de los abusos que sufren. La egocentricidad es una condición natural de la infancia, no un indicio de egoísmo moral. Los niños no son plenamente capaces de considerar el punto de vista de otras personas. Cuando los niños no aprenden a separar los pensamientos de las emociones, al convertirse en adultos utilizan el pensamiento para evitar emociones dolorosas. Separan sus cabezas de sus corazones, por así decirlo. No es difícil encontrar ejemplos de pensamiento egocéntrico. El niño herido, que poseen en su interior, creen que los demás los juzgan por no tener capacidad para X cosa, para satisfacer el deseo de los demás. Vacío, apatía, depresión. El niño herido de la infancia también contamina la vida adulta con una ligera depresión crónica, experimentada como vacío. La depresión es el resultado de que el niño tenga que adoptar un yo falso, dejando atrás su verdadero yo.
Este abandono del verdadero ser equivale a dejar un hueco en el interior de uno mismo. Este fenómeno se llama agujero en el alma. Cuando una persona pierde su yo auténtico, pierde contacto con sus verdaderos sentimientos, necesidades y deseos. Lo que experimenta, en cambio, son los sentimientos requeridos por el yo falso. Por ejemplo, ser decente es un componente común del falso yo. Una mujer decente nunca expresa ira o frustración. Tener un falso yo es actuar la vida. El verdadero yo de uno nunca está presente. Es como si uno estuviera tras bambalinas viendo pasar la vida. Sentirse vacío es una forma de depresión crónica, ya que uno siempre sufre por la desaparición de su verdadero yo. Todos los adultos padecen depresión crónica en cierto grado. El vacío también aparece en la forma de apatía. Cuando nuestro niño interior está herido, nos sentimos vacíos y deprimidos. La vida es irreal, estamos allí pero no participamos de ella. Este vacío conduce a la soledad. Como nunca somos en realidad nosotros, nunca estamos verdaderamente presentes. Y aunque la gente nos admire y se aferre a nosotros, nos sentimos solos. Para ayudar a determinar el daño que el niño herido, que subyace en tu interior, te está causando, responde a las siguientes preguntas con sí o con no. Estas preguntas te permitirán conocer en qué grado tu niño interior está herido. A. Identidad. 1. Experimento ansiedad y miedo siempre que pretendo desarrollar una actividad nueva. ¿Sí o no? 2. Por lo general trato de complacer a la gente, tipo simpático amistoso, y no tengo identidad propia. ¿Sí o no? 3. Soy rebelde. Me siento vivo cuando tengo conflictos. ¿Sí o no? 4. En lo más recóndito de mi ser siento que existe algo de maldad. ¿Sí o no? 5. Soy muy avaro. Me cuesta mucho trabajo desprenderme de algo. ¿Sí o no? 6. Me siento insatisfecho como hombre o mujer. ¿Sí o no? 7. Estoy confundido acerca de mi identidad sexual. ¿Sí o no? 8. Me siento culpable cuando tomo una decisión. Preferiría dejar la responsabilidad a otros. ¿Sí o no? 9. Me cuesta trabajo iniciar alguna actividad. ¿Sí o no? 10. Me es difícil concluir los trabajos que inicio. ¿Sí o no? 11. Raras veces tengo un pensamiento propio. ¿Sí o no? 12. Continuamente me critico por no actuar de la manera correcta. ¿Sí o no? 13. Me considero un terrible pecador y temo que me iré al infierno. ¿Sí o no? 14. Soy estricto y perfeccionista. ¿Sí o no? 15. Siento como si nunca fuera a dar el ancho. Nunca hago nada bien. ¿Sí o no? 16. Siento como si realmente no supiera qué es lo que quiero. 17. Siento el impulso de ser superrealizador. 18. Creo que realmente no le importo a la gente, exceptuando cuando tengo relaciones sexuales. Temo ser rechazado y abandonado si no soy buen amante. 19. Mi vida es vacía. Me siento deprimido muchas veces. 20. Realmente no sé quién soy. No estoy seguro de cuáles son mis valores o qué opino de las cosas. Necesidades básicas. 1. No estoy en contacto con mis necesidades corporales. No sé cuando estoy cansado, tengo hambre o cuando estoy lujurioso. 2. No me gusta que me toquen. 3. A menudo tengo sexo cuando realmente no lo deseo. 4. He tenido o actualmente padezco un desorden digestivo. 5. Me obsesiona el sexo oral. 6. Raras veces sé qué es lo que siento.
7. Me avergüenza enfurecerme. 8. Raras veces me enojo, pero cuando lo hago me enfurezco. 9. Temo la ira de otras personas y haría cualquier cosa por controlarla. 10. Me avergüenza llorar. 11. Me avergüenza asustarme. 12. Casi nunca expreso mis emociones desagradables. 13. Estoy obsesionado con el sexo anal. 14. Me obsesiona el sexo sadomasoquista. 15. Me avergüenzan mis funciones corporales. 16. Padezco de sueño irregular. 17. Ocupo excesivo tiempo en ver programas pornográficos. 18. Me he exhibido sexualmente de una manera ofensiva para otros. 19. Me atraen sexualmente los niños y me preocupa llegar a practicar esta tendencia. 20. Creo que el alimento y o el sexo es mi necesidad mayor. Socialización. 1. Básicamente desconfío de todos, incluyéndome a mí. 2. He estado casada o lo estoy ahora con un drogadicto. 3. Soy obsesivo y dominante en mi relación. 4. Soy drogadicto. 5. Estoy aislado, temo a la gente, especialmente a las personas con autoridad. 6. Odio estar solo y haré casi cualquier cosa por evitarlo. 7. Hago las cosas que otros esperan que haga. 8. Evito los conflictos a toda costa. 9. Raras veces digo no a las sugerencias de otros y las considero como una orden que debe ser obedecida de inmediato. 10. Tengo un sentido de responsabilidad sobredesarrollado. Me es más fácil interesarme en otra persona que en mí. 11. A menudo me niego a hacer lo que otros me piden que haga de diversas formas manipulativas, indirectas y pasivas. 12. No sé cómo resolver los conflictos con otras personas. O bien domino a mi oponente o me alejo completamente de él. 13. Raras veces solicito que me aclaren alguna información que no entendería. 14. Frecuentemente adivino el significado de los comentarios de alguien y respondo con base a mi suposición. 15. Nunca me sentí allegado a mis padres. 16. Confundo el amor con la lástima. Tiendo a amar a la gente que debería compadecer. 17. Me ridiculizo a mí y a los demás si se comete algún error. 18. Cedo fácilmente y me adapto al grupo. 19. Soy enconadamente competitivo y un mal perdedor. 20. Lo que más temo es el abandono y haría cualquier cosa por conservar una relación. Si contestaste afirmativamente a 10 o más de estas preguntas, necesitas hacer un esfuerzo serio para mejorar el resultado. Tienes tu niño interior herido.